Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a disertar el tema de displasia y desarrollo de cadera. Un tema que es fundamental conocerlo respecto a la materia de pediatría. Mi nombre es la doctora Andrea Victoria Titizano Benito, correspondiendo también a este diplomado de educación superior basado en TICS. Así que comencemos. Primero vamos a darle un vistazo a qué es lo que vamos a estar revisando con respecto a la definición, clasificación, etiopatogenia y factores de riesgo. Seguido vamos a ver las manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y la prevención. Ya dándole cierto grado de adelanto, viendo que este material está dirigido para estudiantes de medicina, sobre todo estudiantes de medicina que están a un paso de cursar su internado, el último año de prácticas, para mí es importante que sepan este tema, viendo que no van a tratar la enfermedad en sí. Desde ahora recalco, el tratamiento de la displasia y el desarrollo de cadera va estrictamente dirigido al especialista, y el especialista en este caso es un ortopedista pediátrico. Por tanto, lo más importante que yo quisiera como estudiantes que puedan recordar del tema es cómo identificar esta patología en edades tempranas y en qué momento es adecuado para poderlo derivar al especialista. ¿Sí? Viendo esto, comencemos. Bien. Como dice la definición, la displasia y desarrollo de cadera se refiere a un espectro de patologías que van a estar involucrando una alteración del desarrollo de una articulación. En este caso, la articulación coxofemoral. Por tanto, hay una diferencia entre la cabeza del fémur y del acetábulo. Antiguamente, le podíamos decir que la displasia de desarrollo de cadera, antes se le decía displasia congénita de cadera o luxación congénita de cadera o una interrupción de la relación fémur-acetabular. Pero este término ha sido acuñado por mucho tiempo y también desmentido. ¿Por qué? Porque se dice actualmente que la displasia de desarrollo de cadera no es congénita, o al menos no es congénita en todos los casos, dado que los pacientes que van a estar presentando este tipo de patología posiblemente lo tengan una vez en el momento del parto o también en el transcurso de sus etapas de crecimiento hasta el momento de la marcha, ya que cuando hablamos de congénito estamos hablando de una alteración o una patología que se da intraútero. Por eso me gustaría que tengan muy en cuenta. Aquí les voy a mostrar un recuerdo anatómico de cómo se compone una articulación o esta articulación coxofemoral, también llamada articulación de la cadera. ¿Qué características tiene? Recordando un poquito de anatomía. Para empezar, es una articulación en artrosis. Es una articulación que es un cóndilo. Significa que es una base convexa que se va a estar uniendo a una base cóncava, que tiene bastante libertad de movimiento. Por tanto, recordando que esta es la cabeza del fémur y este es el acetábulo, que ambos están unidos por el ligamento redondo. Un ligamento que puede llegar en edad adulta a medir entre 3 y 4 centímetros. Y lo más importante es que está rodeado por una cápsula articular, que eso le da la movilidad correcta. Y esto en teoría está mezclado obviamente con otro tipo de estructuras, porque también están involucrados músculos, como ser ligamentos aparte de este y tendones. Debemos tener muy en cuenta que esta condición es de aparición silenciosa. No nos vamos a estar dando cuenta de ello hasta muchos años después. Por tanto, es muy importante diagnosticarla tempranamente. ¿Por qué? Porque esta es la causa más común de osteoartritis y artrosis en la edad adulta temprana. Con esto me refiero que pacientes que tienen sus 30, 40 años y empiezan a presentar este tipo de cosas. Y al momento que se realiza una radiografía, descubren que habían tenido displasia. Sin embargo, de niños no se les había identificado. Ahora pasemos a la clasificación. Con respecto a la clasificación, tenemos dos variantes. Una variante que es la típica y otra que es la teratológica.
La típica es la que puede estar viniendo desde el nacimiento para adelante o puede ser netamente intraútero. Vamos a estar hablando desde ahí. Y la teratológica es más que todo asociada a malformaciones cromosómicas congénitas. Y la teratológica va a presentar los cuadros más graves. La típica, a su vez, se va a dividir en 3 estratos o 3 etapas. Una nos referimos a la displasia acetabular. La displasia acetabular tiene mucho que ver con un mal desarrollo del acetábulo. Por tanto, este no se va a estar ubicando en relación a la cabeza del fémur, no concretamente como en este lado. Por otra parte, tenemos la subluxación. La subluxación se refiere a que hay un movimiento del cóndilo, de tanto el acetábulo como la cabeza del fémur, pero este todavía puede tener cierta relación con las superficies articulares. En cambio, cuando ya tenemos una luxación, este completamente se ha desvinculado de la relación articular que tienen y las superficies articulares no están concretas, ni justas, ni se encuentran. Hablando ahora de la etopatogenia, tenemos que recalcar que la displasia no tiene una etiología conocida, al menos que no se sepa hasta el momento publicado de este video, dado porque hay muchos factores que pueden estar afectando. La consideran algo multifactorial que todavía está en estudio. Muchas cosas que le han dado añadidura a esta patología puede ser una laxitud de los mismos huesos o la materno-fetal, o también que tenga causas genéticas. Por otra parte, también hablamos de una deficiencia anterior o anterolateral acetabular. Y también puede ser una formación de algo llamado limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo solamente es la formación de un cartílago un poco más grueso que impide que el acetábulo tenga la forma cóncava. Por tanto, no es tan cóncavo, es más plano. Y este no requiere una completa aproximación de la cabeza del fémur. Por eso mencionan, por lo menos para la etopatogenia, que hay cambios anatómicos en las partes verdes. Un ejemplo puede ser que el ligamento redondo del feto empieza a ser más laxo y se hace más grueso y puede también ser más movible. Que esto a la larga va a condicionar a cambios óseos. Con cambios óseos nos vamos a estar refiriendo a que va a haber un aplanamiento de la cabeza femoral, o también va a haber un aumento de la oblicuidad y disminución de la concavidad del acetábulo. Por eso hay que tener todo eso muy en cuenta. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, sobre todo pueden ser, como ya se mencionó, pueden ser genéticos, todavía en estudio. Está mucho más presente la displasia de cadera en el sexo femenino. Por lo menos 1 de cada 6 recién nacidos en 10.000 habitantes van a presentar displasia de cadera o pueden presentar displasia de cadera. Con respecto a los factores genéticos, recapitulando un poco, y antes que pasemos, los factores genéticos tienen mucho que ver con que si un hermano de la familia, el hermano mayor, haya presentado displasia de cadera, hay de un 6 a un 12% de posibilidades que el futuro niño tenga la patología, o también es la misma estadística para padres que hayan cursado, papá, mamá que haya cursado con displasia de cadera en la infancia. Tomar eso muy en cuenta, ¿no? La edad gestacional es muy importante. Se presenta sobre todo en niños prematuros, que hayan nacido por debajo de las 36 semanas. Estudios han demostrado que la raza blanca también es un factor. Han visto que niños con tez caucásica presentan displasia de cadera. Y otro factor que también tiene que ver a nivel más que todo de la madre es si es una persona que consume tabaco, al menos frecuentemente. Pero este todavía no está muy bien estudiado. Por otra parte, hablamos de los factores mecánicos. ¿Con qué nos referimos con los factores mecánicos? Significa los factores que pueden influir al momento del nacimiento o de la formación del feto. Uno de estos puede ser la presentación podálica, por tanto también
cabe recalcar que la gran mayoría de los pacientes con displasia del desarrollo de cadera van a ser sobre todo unilaterales del lado izquierdo. Sobre todo son porque al momento de estar realizando este tipo de maniobras, o también el momento que el niño nace, no se toma muy en cuenta el lado izquierdo. Así, resumiéndolo bastante, pueden revisar algún tema de ginecología referente a displasia o distosia materno-fetal que explica esto. Por otra parte, el embarazo gemelar o también que la mamá haya sido primigesta también influyen como factores que puedan condicionar a una displasia, debido a la discordancia de la pelvis materna con la cabeza fetal. Y esto también se altera la parte del cuerpo porque uno, al momento de estar naciendo, al momento de que también el feto está arrinconado en comparación a su hermano, puede condicionar a que no haya una correcta correlación de sus partes óseas, ya que cuando uno está recién nacido o está todavía en útero, la formación de los huesos todavía no está finalizada. Por tanto, la laxitud de los mismos es variable y si no mantienen una posición anatómica estable durante todo el tiempo, consecuentemente van a llegar a cursar una displasia. No en la mayoría de los casos, pero sí. Y otro que es muy importante también son los factores hormonales de la mamá, porque este aumento de laxitud más que todo está relacionado con el aumento y la producción de progesterona en el embarazo. Pasando a las manifestaciones clínicas, vamos a dividirlo por etapas, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo si vamos a estar encontrando esto en neonatos, así lo vamos a encontrar en lactantes o también si lo vamos a encontrar en infantes. En neonatos, recordando que la edad gestacional o la edad en sí que vamos a estar cursando es desde el momento que nace el niño hasta los 28 días de vida, la displasia se presenta como una patología silenciosa y asintomática. Por tanto, es deber del médico encontrarla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a realizar mediante dos tipos de maniobras. Una es la maniobra de Ortolani y otra es la maniobra de Barlow. Empezando por la maniobra de Ortolani, primero colocamos al niño en decúbito supino, tiene que estar relajadito y lo más importante de esto es que trata de reducir la cadera luxada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando tenemos al niño en esa posición, vamos a estar colocando nuestros pulgares en el muslo y el resto de la mano se va a apoyar en el trocánter mayor, o en la parte donde está iniciando la piernita. Colocamos nuestras manitos y nuestro objetivo es que realicemos la abducción. Por tanto, vamos a estar deslizando hacia adentro, como si quisiéramos juntar las rodillitas. Cuando hacemos este movimiento, lo normal sería que no se escuche nada. A lo mucho es que el niño va a molestarse un poquito, se va a irritar, va a llorar. Pero si vamos a escuchar un clock, un clack, cuando hacemos esta maniobra, significa que se ha luxado la cadera. Y si se ha luxado la cadera, entonces podemos ya estar dando como piedra inicial el diagnóstico. Por otra parte, la maniobra de Barlow es parecida a la de Ortolani, pero a la inversa. En esta no estamos intentando juntar las rodillas, al contrario, estamos intentando separar. Y cuando intentamos separar las piernitas para realizar la aducción o aducir la cadera, lo que va a suceder es esto. Vamos a sentir que el lado afectado se siente más suelto y esto lo traducimos que la cabeza femoral se salió del acetábulo, no está unida al acetábulo y se puede sentir cierto tipo de laxitud del lado afectado o en algún caso de ambos lados. Eso es en neonatos. Aparte de eso, podemos guiarnos por la limitación de la abducción de las caderas. Cuando hablamos de la limitación, esto podemos realizarlo entre los 12 a 14 días de vida. Y
Cuando realicemos esto, es que queremos alejarlo de la línea media, a ambos miembros, a ambas extremidades inferiores. Esto no tendría que pasarse de los 60 grados. Lo normal es que cuando el tono muscular del feto en sí es mayor, mejor van a disculpar, es mayor a los 60 grados, este se va a mover, va a ser más laxo de lo normal, o solamente un lado va a ser más laxo de lo normal. Por tanto, esto es un fallo inequívoco de que está presentando displasia de cadera. Bien, cuando ya son lactantes, o sea, pasado de esos 28 días de vida, ya sean lactantes mayores o lactantes menores, sobre todo alrededor de los 3 a 4 meses de vida del bebé, las partes blandas ya no son tan laxas como en un inicio, se comienzan a tensar, como así le podemos decir. Y si se empiezan a tensar, entonces las maniobras que ya describí anteriormente no son muy fiables, pero aún así podemos ver algunos signos físicos. Uno de esos es el signo de Galeazzi, el cual hay un acortamiento de la extremidad que está afectada por displasia. Por tanto, hay una disparidad entre las rótulas, que va a ser muy visible cuando dejamos al niño en decúbito supino. Otra cosa que le podemos pedir al niño es que lo colocamos en la camilla y le pedimos que extienda las piernitas para arriba. Si las piernitas o con las rodillas flexionadas se extienden y ves una discordancia, eso también es un signo positivo. Otra parte, también vemos la asimetría de los pliegues glúteos, cuando vemos que uno está más elevado que el otro. Normalmente el que está más elevado es el que está cursando con la patología. Y algo que podemos usar en esta edad es la maniobra de Klissik. La maniobra de Klissik es cuando nosotros usamos nuestra manito y le vamos a estar colocando justo aquí, por encima del trocánter mayor. Y en ese momento tendríamos que estar escuchando un clic, si es que fuera luxada. Nosotros mismos podemos estar optando para que ésta se esté moviendo. No me gusta. Vamos a ir para atrás. Muy bien. Pasando a las manifestaciones clínicas, tenemos que diferenciar por etapas, porque no es lo mismo identificar la displasia del desarrollo en neonatos que en lactantes que en infantes. Tomemos eso a colación. En neonatos hay que recordar la edad que cursa. Un neonato es desde el momento que ha nacido, desde el día del nacimiento hasta los 28 días de vida. Para ellos, la enfermedad cursa de una manera más silenciosa y asintomática. Por tanto, es deber de nosotros como médicos encontrarla. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de dos formas. Y dos formas nos referimos a la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. La maniobra de Ortolani. Esta maniobra, nosotros dejamos al bebé en decúbito supino con las piernitas relajadas. Nosotros colocamos nuestras manos encima de los muslitos, de manera que la palma y la parte posterior, nuestros meñiques, estén chocándose con el trocánter mayor del fémur. Al momento de hacer esto, el movimiento que queremos realizar es flexionar las rodillas. Por tanto, estamos realizando un movimiento de abducción, intentar que se junten las rodillas. En ese transcurso, si realmente es positivo esta maniobra, tendríamos que escuchar un chasquido o un... Eso se refiere que la cadera está luxada, que hemos logrado sacar el fémur del acetábulo. Eso ya nos confirma el diagnóstico. Y la maniobra de Barlow es a la inversa. Nosotros, en vez de querer estar juntando, flexionando las rodillitas, queremos abducir la cadera. Y cuando queremos abducir la cadera, entonces lo que vamos a lograr es que el lado afectado se va a sentir un poco menos tenso que el lado sano. Y esto es un factor predisponente que igual el fémur se ha deslizado y no está
en relación con el acetábulo. Ambas maniobras son altamente sensibles y específicas para detectar displasia del desarrollo. Por otra parte, tenemos la limitación de la aducción de las caderas. Aquí, igual, lo que queremos es juntar ambas partes. Y esto llega a ser patológico cuando el neonato, el neo, va a estar presentando una disparidad inferior al 60%. O sea, cuando estamos jalando y es menor al 60%. El lado más laxo normalmente va a estar cayéndose, a diferencia del lado activo. Ahora en lactantes. Tenemos que considerar a los lactantes también entre mayores y menores, pero así como un grupo etario general. A partir del tercer, cuarto mes de vida, ya las partes blandas que se mencionaron previamente se ponen más tensas. Y como se ponen más tensas, los métodos diagnósticos que ya dije previamente no van a ser del todo fiables, baja su especificidad y sensibilidad. Pero aún así podemos detectar. Uno de estos es el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi colocamos al infante, al lactante en la camilla, y a este le vamos a estar, pediríamos que flexione las piernitas y que eleve las piernitas. Cuando vemos esto, lo que vamos a encontrar particular es una discordancia entre ambas rodillas. Y normalmente la que está afectada va a ser la rodilla que está inferior a la que va a quedar en modo superior. Por tanto, esto ya nos da una correlación de que puede ser displasia. Por otra parte, también la simetría de los pliegues glúteos nos va a dar una gran idea de si estamos orientados al diagnóstico. Y el lado afectado va a ser el lado que está más alto en relación a la cadera. Otra cosa que ya podemos realizar en este grupo etario es la maniobra de Glisick o Klisick. En este nosotros colocamos el tercer dedo encima del trocánter mayor y el índice en la espina ilíaca, que se pueden sentir. Son dos estructuras que pueden ser palpables. Cuando tenemos una caderita que es normal, ambas caderitas o esta línea vamos a estar formando una línea imaginaria, como lo ven aquí en la imagen. Esta línea imaginaria de acá. Y estas de acá tendrían que apuntar a nuestro ombliguito. Cuando realizamos la línea imaginaria, esto va a señalar al ombligo. En cambio, cuando hay una cadera luxada, esto no va a dirigirse al ombligo, se va a dirigir más al pubis, más al inferior al ombligo. Igual este tipo de características son patognomónicos de la enfermedad. Diagnóstico. Para hablar del diagnóstico nos vamos a basar más que todo en los estudios radiológicos. ¿Bien? Aquí tenemos un esquema de cómo podríamos encontrar una cadera normal a cómo podemos encontrar una cadera luxada. Y tomamos en cuenta tres cosas, tres factores fundamentales. Uno es el índice acetabular, otro es el arco de Shenton y por último los núcleos de osificación. El índice acetabular, o también el IA como le decimos, o línea en Y, o mejor dicho, bueno, el índice acetabular, está conformado por una línea horizontal, que también le dicen línea H o de Hilgenreiner, que va a pasar por los cartílagos triradiados. Estos cartílagos que van a estar conformando el hueso ilíaco con el pubis. ¿Ya? Entre ellos se puede formar una línea horizontal. Y esto tiene relación con un ángulo, con esta línea, que es la línea oblicua que va a seguir el borde del acetábulo, como lo ves aquí. Este es el lado normal, este es el lado afectado. Lo normal de esto es que sea un ángulo menor a 28 grados. Normalmente con una radiografía nosotros podemos trazar con un lapicero y hacer eso. Sí, y luego medir. Si es menor a 28 grados, está normal. Si es mayor a 28 grados, consideramos que está displásico. Por otra parte,
tenemos el arco de Shenton. El arco de Shenton es una línea que se presenta sin interrupciones. Este se va a prolongar desde el borde inferior del cuello femoral y va a tener una correlación con el agujero obturador. Si seguimos una línea continua, significa que está normal. Si seguimos una línea discontinua, es que la cadera está luxada. Y otra cosa que es muy importante son los núcleos de osificación. Es donde está iniciando la cabecita del fémur. Y estos tienen que encontrarse dentro del cuadrante inferior interno. Porque aparte de la línea horizontal de Hinkel-Reiner, vamos a formar una línea vertical. Esta línea vertical la llamamos la línea de Perkins. La línea de Perkins va a formarse desde la mitad del hueso del fémur hasta la espina ilíaca anteroinferior. Formamos una línea vertical. Bueno, recalcando otra vez, tenemos la línea horizontal de Hinkel-Reiner, tenemos la línea oblicua que nos va a dar el índice acetabular, que va a estar rodeando el acetábulo en su parte superior, y por último la línea de Perkins, que va a estar formado desde la espina inferoanterior hasta el fémur. Muy bien. La clasificación según el Instituto Internacional que ha estudiado la displasia de desarrollo de cadera lo divide en 4 grados. Y eso es muy importante recalcar con la explicación previa de los puntos que les mencioné. En caso de que sea un grado 1, la línea de Hinkel-Reiner va a estar perpendicular a la línea de Perkins. Y estos van a formar algo llamado el punto H. Si ambos son perpendiculares entre sí y forman la línea H o el punto H, está normal. Cuando hablamos de un grado 2, el punto H va a estar lateral a la línea P. Para que no va a estar centrado, va a estar literal a la línea P, porque tendría que continuarse con la línea del fémur, ¿no? Si queda lateral, eso lo consideramos grado 2. Cuando consideramos grado 3, no solamente el punto H va a estar más lateral, sino también que la línea D va a estar desplazada exteriormente o por debajo de la línea H. Y ya cuando es grado 4, el punto H va a estar totalmente por arriba, o el punto H va a estar por arriba de la línea H. Otro estudio que tenemos es en ecografía, que este es mucho más sensible realizándolo antes del 3er mes de vida, porque no solo va a evaluar la estabilidad de la cadera, sino también el desarrollo del acetábulo. Aquí tenemos la clasificación de Graf, que aquí solamente nos va a estar delimitando la unión articular entre el acetábulo y la cabeza del fémur y la laxitud de los ligamentos implicados. Si está por encima de los 65 grados, eso ya es pacognomónico. Cabe recalcar que aquí en Bolivia este estudio todavía carece un poco de utilidad debido a que tenemos un poco de carencias a ese nivel. Pero nada que no se pueda resolver, es útil saberlo. Hablando del tratamiento, el tratamiento lo podemos también clasificar según la edad. Lo más importante del tratamiento refiere en mantener la deducción concéntrica de la cabeza femoral. Y esto lo podemos delimitar según etapas. Y aquí es la parte importante. Esto lo realiza el médico especialista, el ortopedista pediátrico. Y cuanto más antes detectemos con las maniobras previas, más rápido va a ser el diagnóstico y también el tratamiento va a ser oportuno. El arnés de Pavic es un arnés que se creó alrededor de los años 1930-1940, donde mantenemos a las caderas en una abducción constante, que eso fija tanto la cabecita del fémur con el acetábulo. Se prevé que esto
o este tratamiento sea usado en recién nacidos hasta los 6 meses de edad. Y este tratamiento puede cursarse de 3 a 4 meses, pero siempre tiene que estar en este tipo de edad. Por otra parte, la reducción quirúrgica también depende mucho de la edad. Cuando varía de los 6 meses a los 2 años, esta es cerrada. Cuando es mayor a 2 años, es abierta. Tal vez no lo mencioné antes, pero la clínica que va a presentar ya un infante va a ser la significante cojera. O sea, aparte de que va a presentar la patología que ya o los signos que presentan los lactantes, a eso se le va a añadir la cojera al momento de estar empezando a caminar. Y por último, ¿cómo podemos hacer para evitar esto? Salvo que no sea congénito. Una cosa que aquí tenemos muy arraigada en nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, es envolver a los niños así. También coloquialmente le decimos como huminta, como tamalito. Y los envolvemos de manera tan rígida que evitamos la movilidad de la articulación. Y esto termina forzando a que la articulación se tuerza y crezca de manera errónea. Por tanto, tenemos que evitar envolver de esa forma a los niños. Hay que darles movilidad o facilidad de movimiento. Por tanto, podemos estar optando por pañales holgados o también el uso de doble pañal desde el nacimiento, siempre dando espacio a que el niño pueda movilizar sus miembros inferiores. Y listo, eso trataría el tema de hoy. Me despido. Gracias por su atención.